Buenas tardes, muchas gracias por la concurrencia. Esperamos mayor convocatoria, pero sabemos que es día lunes y que los tiempos están complejos. Consideramos sí como Defensoría Popular que es necesaria esta instancia de conversación, sobre todo a puertas de nuevas elecciones. Y especialmente con la avanzada de grupos de extrema derecha en donde ocurren iniciativas legales como esta, que más parecen obedecer a un populismo penal, y donde tenemos a candidatos también de derecha con un negacionismo evidente hacia hechos, ni siquiera visiones, sino que hechos históricos reconocidos oficialmente además por el Estado de Chile. Por lo tanto, esperemos que más allá de lo que nosotros le podamos difundir ahora en cuanto al marco teórico y legal de qué implica esto, esperemos que podamos tener una conversación para ver de qué manera podemos, como comunidad, como profesionales, como ciudadanos, como vecinos, empezar a tener estas conversaciones que son temas absolutamente relevantes para construir el día de mañana un Chile, ojalá con una mejor niñez y con una adolescencia más protegida de lo que este tipo de iniciativas está tratando de imponer. Bueno, mi nombre es Karina Ibarra, yo soy abogada con especialidad penalista. Me acompaña Ana María Miranda, que ella va, también abogada, va a ver desde la perspectiva del derecho de familia qué significa también esta rebaja de la edad de la imputabilidad penal. Por lo tanto, le voy a dar la palabra primero a la Anita y luego voy a hablar yo, y finalmente vamos a preguntarle a ustedes, comentarles, ver qué les parece, qué nos quieren decir o qué les parece precisamente este tipo de iniciativa. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta que todos nos queremos hacer: ¿solución o efectivismo a este proyecto? Rebajar la edad de imputabilidad penal. Lo primero que me quiero enfocar precisamente es si existe algún marco legal que pudiese proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es efectivo. Chile en 1990 efectivamente ratificó el Convenio de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y esto es un estamento que efectivamente establece derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales, derechos de salud y educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente ratificado, ¿qué significa? Que es vinculante para nosotros, por lo tanto tiene que ser aplicado al Estado, el Estado debe aplicarlo para nuestros niños, niñas y adolescentes, efectivamente. Y ahí es donde nos enfocamos precisamente en los principios que establece esta convención, pero particularmente en el tema penal, que es la rebaja de la imputabilidad. Nos enfocamos precisamente en 3 artículos, que son artículos 3, 37 y 40 precisamente, que hablan del interés superior del niño. El Estado tiene que considerar primordialmente todas sus decisiones si afectan o no afectan al adolescente en este caso particular. Tienen que enfocarse en las medidas que se van a tomar, precisamente que estén orientadas a la rehabilitación y a la reintegración social de nuestros niños, efectivamente. Por lo tanto, la manera de abordar la convención y respecto de este caso en particular es eso, es reconocer lo que afecta a los niños precisamente, cómo se aborda penalmente esta situación, porque estamos claramente a hechos delictuales, sí, y que también tienen una línea muy delgada respecto a cómo los sancionamos y si los vinculamos precisamente con una condena como un adulto, como un adolescente, es un niño, la madurez que tiene para enfrentar las situaciones y cómo se castiga precisamente, qué es lo que está buscando este proyecto. Castigar precisamente esta conducta y por lo tanto rebajarla en ese sentido a modo de castigo, que es lo que está buscando este proyecto. En Chile
existen organismos precisamente dedicados a este tema, y es donde encontramos hoy el Servicio Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, que hace un par de años era CENAME, quienes trabajan también con organismos colaboradores y precisamente se enfocan en la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso particular de los adolescentes infractores de ley, precisamente existen programas que los apoyan y que se intenta hacer alguna evaluación temprana al respecto, trabajar con el entorno, ver en qué situaciones están fallando efectivamente, en qué están siendo vulnerados estos niños. Para ello existen programas, como les digo, que son diagnósticos clínicos especializados, hay intervenciones ambulatorias, hay fortalecimiento y vinculación con la familia, el entorno del niño, que podríamos decir que efectivamente está haciendo una vulneración, porque es así efectivamente. También se puede derivar inclusive, pero esto es ante procesos ya un poco más gravosos, en que efectivamente ya no hay una red de apoyo y tenemos que sacar a este niño del lugar en donde realmente está siendo afectado, y necesitamos que este niño reciba prácticamente una limpieza, y se ve en la obligación de o derivarlos a unas familias de acogidas o derechamente tramitar efectivamente una susceptibilidad y que los niños sean adoptados por una otra mejor, aunque suene un poco feo lo que estoy diciendo, pero hay que ver a los niños que es la mejor opción que tienen en ese momento, si no tienen la red de apoyo efectiva para poder sacarlos de esa situación. También estos programas buscan, frente a toda esta situación, ya niños que hayan delinquido, ya ante eso no podemos hacer más, es reinsertarlos socialmente efectivamente. Y ahí también se requiere de trabajo de familia, trabajo de la comunidad, es un trabajo en comunión efectivamente con el colegio, con el Estado, con el entorno que este niño tenga, ya sea familia, otra familia más extensa, voluntarios incluso, personas como ustedes, como yo, que podamos instruirlos, apoyarlos, personas que tenemos un poquito más de conocimiento y podamos impartirlo, no ser egoísta con el conocimiento precisamente, y prácticamente instruirlos en qué pasaría si continuamos con esta postura, qué pasaría si ellos toman este camino. Entonces es esa una de las tantas opciones que tiene el servicio con estos programas. Se les ofrece apoyo con profesionales, efectivamente terapeutas, psicólogos, que le hacen una intervención en el proceso, pero también es importante apoyarlos cuando ya se haya terminado, inclusive dentro del programa, efectivamente. Si bien no estar siempre encima del niño, a lo mejor del adolescente, pero hacer un seguimiento tal vez, que el niño efectivamente se haya reinsertado en la sociedad, a lo mejor si dejó el colegio, si volver a inscribirlo, que el niño esté escolarizado, si es actividades recreativas, deporte. En definitiva es poder sacar a estos niños de la vida que a lo mejor les está haciendo tomar este camino y poder orientarlos de otra manera, a mostrarles que hay otras actividades mejor que podemos sacarlos de ahí. Respecto a lo que les digo, el entorno, es muy significativo y complejo saber el entorno del niño. Porque podemos estar frente a un adolescente que vive en una familia disfuncional, violencia intrafamiliar, que puedan normalizar consumo de drogas, familias que efectivamente antes de su nacimiento inclusive puede ser una familia completamente disfuncional. Entonces ellos siguen este modelo de conducta que para ellos es normal. También puede influir algo a nivel socioeconómico, tal vez. A lo mejor su nivel es muy bajo y quieren buscar algo más fácil y poder adquirir lo que otros tienen y ellos no pueden obtenerlo de manera
con tanta rapidez. En definitiva, esto es lo que realmente hace al niño, su entorno, el entorno escolar, el entorno comunitario, social, con quien socializa el niño, con quien comparte a diario después de salir de su casa, el colegio, los profesores. Entonces todo eso tiene mucha influencia y el niño, teniendo en consideración la rebaja, si hoy es 14 años, ¿cuánto queremos rebajarlo? ¿A 12? Es un niño, la madurez que pueda tener. ¿Qué tanto discernimiento tiene de lo que él está viendo efectivamente es normal? A lo mejor, claro, en ese momento su entorno, la influencia que tiene no es la correcta, si estamos hablando ya de niños que delinquen, perdón, pero esa no es la realidad generalizada. Hay niños que efectivamente tienen familia en donde la organización es completamente más sana, ni siquiera se fuma dentro de la casa. Los niños van a clases, cumplen con horarios, tienen una expectativa inclusive de ir a la universidad. Entonces, la idea es también mejorar esas ideas que tienen los niños, el entorno que los rodea, intentar modificar o ver que hay otras realidades que son absolutamente mejores. Y la oportunidad, ahí es donde nos vamos y que tenemos que enfocarnos, y creo que tenemos la responsabilidad de poder mostrarla. Dentro de lo que la Convención de los Derechos del Niño busca, es también el tema de reinsertar a los niños en la sociedad efectivamente, a los adolescentes que hayan delinquido. Y para ello también existen programas especializados en donde efectivamente la idea es apoyarlos, psicológico, de manera emocional, poder orientarlos un poco al tema de la educación, a la formación, y también intervenir precisamente a la familia, enfocándonos claramente en los que tienen interés de la familia. Por eso también se menciona a la red familiar, que no tiene que ser precisamente mamá, papá, también puede haber un tío, los abuelos, que también pueden servir una red de apoyo que son bastante fuertes, si también les interesa claramente poder sacar al niño de donde pueda, en el lugar que efectivamente no es beneficioso para ellos, pero se necesita el interés de estas personas, de esta familia en sí, para poder apoyar a su niño, a su adolescente, y participar también de estos programas, asistir, participar con los terapeutas, con los psicólogos, actividades, pero estar. Eso es lo que se requiere hoy, no solamente darle toda la responsabilidad al programa que ofrece el servicio de protección, sino que también se requiere que la familia esté comprometida o la red de apoyo que vaya a tener el niño esté comprometida también con ello y que cumpla con cada uno de los programas y todo lo que le ofrezca el Estado en sí, aprovecharlo. Eso es lo que se requiere, que la familia aproveche las oportunidades que se le están dando, porque existen programas que pueden ayudar a los adolescentes a salir de esto, apoyarlos, si es que ya cometió un error, pero lo podemos ayudar para que no lo vuelva a cometer. Entonces, tampoco es la idea de estigmatizar. Y ahí es donde viene el desafío de la reinserción, porque efectivamente son niños, adolescentes estigmatizados, que vienen ya con un prontuario y que no hay confianza. No sé, los niños no logran tener otra actividad que no es volver a donde ya se inició. Entonces, esto es claramente un desafío en el que debemos trabajar, por eso es el tema, este proyecto resulta un conflicto porque en definitiva no se ve una ayuda al adolescente. Es simplemente castigarlo, es una consecuencia de sus actos. Pero ¿cómo lo ayudamos si es un adolescente que aún le queda mucho por vivir? Entonces, en ese sentido y en el tema de familia, efectivamente, eso es lo que se requiere.
Se requiere el entorno del niño fortalecerlo, compromiso, un compromiso familiar, escolar, la comunidad, ser partícipe también de poder mejorar la calidad de vida de este niño y no estigmatizar porque en alguna oportunidad pudo haber delinquido, pero intentar apoyarlo y mostrarle que efectivamente existe otra vía y a lo mejor sacar sus capacidades. A lo mejor es un niño deportista y que no ha sacado todos sus dotes y que efectivamente a lo mejor puede buscar otro camino, pero le falta todo el apoyo que a lo mejor en su casa no lo tiene, pero existen otras personas que sí pudiesen hacer algo por él. Entonces, ante esa situación, yo insto a que analicemos bien esa situación y cómo podemos ser nosotros un apoyo. Y no dejar todo estancado en el servicio. Y que el servicio lo resuelva. Entonces, como profesionales también, ¿cómo podemos aportar un granito de arena y modificar esta situación? Eso respecto a todo lo que es familia, en definitiva. Es importante que seamos parte de la solución y no nos ceguemos, porque son nuestro futuro, en definitiva. Y no queremos que así como nosotros tenemos la oportunidad de darles una buena calidad de vida a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ¿por qué los niños de las tomas, por ejemplo, no pueden tener una oportunidad que tal vez no la misma, pero mejorarle? Y que tengan un futuro efectivamente que le cambie sus ideales y su perspectiva de vida por algo mejor. Karina. Gracias. Bueno, primero partir diciendo que es imputabilidad. La imputabilidad en materia penal, hablamos nosotros de la capacidad de discernir, conforme a teorías clásicas, entre bien o mal, la conciencia en definitiva de una persona de estar cometiendo algún delito, ¿ya? Nuestro sistema que estableció la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es la Ley 20.084, es relativamente nueva, es del año 2005, y de hecho se modificó hace súper poquito, en enero del 2023, mediante la Ley 21.527. ¿Por qué señalo esto? Porque somos un país bastante acostumbrado a ni siquiera esperar el tiempo para poner en marcha la ejecución de los proyectos. Se acaba de hecho de crear una modificación en relación a la reinserción. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los mismos mecanismos que están en la Ley 20.084 no están siendo efectivos. Y al efecto, el actual defensor de la niñez, que es Anuar Quisille, dice que sí, que es efectivo, que ha aumentado en un 9,8% los delitos cometidos por adolescentes. Pero evidentemente hay una responsabilidad por parte del Estado. ¿Y por qué hay una responsabilidad por parte del Estado? Porque, como decía acá mi compañera, hay varias acciones que no se llevan a cabo o varios planes que no se adaptan. Y eso es por una serie de razones que vamos a analizar. ¿Por qué retomamos de nuevo esta conversación que cada tanto se viene? Porque tenemos una concepción pensando en el derecho penal de autor, sancionando únicamente la conducta una vez que ya ocurre, y no vemos que ese infractor de ley es multifactorial, o sea, tiene un montón de causas que son subyacentes para que lo lleven o lo hayan llevado a la comisión precisamente de ese delito. ¿Qué pasó? Pasó que en Colina hubo un homicidio Vamos a esperar. Hubo un homicidio de un ciudadano francés, respecto al cual fueron 4 las personas que lo causaron y 3 de ellos eran menores de edad. Esos menores de edad actualmente se encuentran en lo que hace las veces de prisión preventiva, se llama internación provisoria, precisamente recluidos, pero ellos sí son objeto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
¿Por qué? Porque la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en su artículo primero lo primero que hace es delimitar el ámbito de acción en cuanto a temporalidad. ¿Y qué dice? Que es a partir de los 14 hasta los 17 años. Por lo tanto, nuestros adolescentes que infringen la ley penal responden de esa forma. Ese sistema es un sistema diferente al de adultos. De hecho, son centros de reclusión diferentes y existen otro tipo de sanciones que tienen los enfoques de reinserción social diferente a lo de los adultos. De hecho, en la litigación, como les comentaba al principio, yo soy abogada litigante, cuando a mí me tratan de invocar las condenas de ellos como adolescentes, yo precisamente invoco la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque no es posible que se establezca una acción que no cumple los mismos fines que la sanción. O sea, no es que sea como reincidente. ¿Por qué? Porque la intervención que se realiza con la actual ley de responsabilidad penal adolescente es diferente a cuando ellos son mayores de edad. Partiendo que el mismo artículo 23, 24 de la ley, el 21 también de la 20.084, establece sanciones que van desde la más sencilla, que es como la amonestación, hasta ya el régimen de encierro y de hecho se llama así la pena o la sanción que se le aplica, que es régimen de encierro con reinserción social. ¿Y por qué? Porque tienen una serie de profesionales que están dedicados precisamente a ver los factores que acá Anita nos comentaba. La idea es que se puede intervenir, además de al adolescente, su entorno y su familia, porque si no, precisamente ocurre esto de que comienzan una carrera delictiva. ¿Qué pasó o qué está pasando en nuestro país? A propósito de este homicidio, que la verdad es que no existe como ni siquiera un atisbo para que se pueda hablar, porque no estamos hablando de personas que sean menores a los 14 años, o sea, fueron adolescentes mayores a 14 años y que están rigiéndose por la ley penal adolescente. Entonces es un alarmismo en sí mismo decir, oye, no, mira, es que ahora esto se ha incrementado de una manera tal que tenemos que rebajar nosotros la edad para que puedan responder penalmente. Esa iniciativa ha sido impulsada por una diputada de derecha, que es Camila Flores, y al efecto se está discutiendo esa iniciativa legal. ¿Qué dice ella? Ella dice, mira, Chile es uno de los países donde la edad para responder es una de las más altas en Latinoamérica. Y efectivamente, ya vamos a hablar de Latinoamérica, acá yo les puse un cuadro en donde hay países que ustedes van a entender también que conforme a las mismas circunstancias culturales, étnicas, socioculturales, tienen edades que son impresionantes. O sea, en Escocia era de 8 años y recién en el 2019 se modificó a 12 años la edad para responder penalmente. En Inglaterra, que sabemos que es un país, bueno, regido todavía por una monarquía, en Gales e Irlanda es de 10 años, en Países Bajos y en Canadá de 12, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, que vemos que son países claramente más desarrollados y claramente más arraigados en cuanto a educación, es de 15 años. En Estados Unidos existen dos reglas, hay una regla para los delitos de carácter federal y otra para los delitos de cada estado. Para los delitos federales, que son delitos graves, es de 11 años, y luego varían los estados respecto a los cuales existen estados que van entre 7 años, como Florida, que es muy paradójico porque estamos en un estado muy latino y muy conservador por lo demás, y hasta los 13 en Maryland y en New Hampshire. En Europa no se han logrado poner de acuerdo, por lo tanto, el Tratado del Estatuto de Roma lo que ha dicho, en definitiva, es que cada corte, cada país tiene que definir
cuál es la jurisdicción que se va a tener que aplicar en relación a la rebaja del estado penal. Por lo tanto, no hay una edad mínima, se deja a discreción de los fiscales para argumentar o de los jueces si en definitiva el niño o el adolescente acusado comprendió lo que estaba haciendo, si era correcto o incorrecto. Y a mí eso me parece como un mayor desafío para los órganos persecutores. Yo tuve un caso bien polémico en algún tiempo, pero que logré acreditar una imputabilidad disminuida. ¿Por qué? Porque el infractor de ley tenía una condición especial de un espectro autista. Entonces él, al momento que ocurre esto, la verdad es que se bloqueó completamente y no hizo nada y estuvo como si ocurriese esto de cómplice. Y tuve que llevar yo a citar a psicólogo, a psiquiatra, y el Tribunal Oral en lo Penal me cuestionaba que ellos tenían un funcionamiento diferente a una persona común y corriente. Y por supuesto que lo tenían, porque frente a momentos de estrés y afortunadamente el día de hoy eso es mucho más común. Se ve que las personas que tienen alguno de estos espectros diferentes de su personalidad tienen diferentes reacciones, por ejemplo, al ruido o a la concurrencia de la gente. Bueno, esto fue un evento traumático, o sea, pasó ahí un zamarreo y él como que quedó plop, le empezaron a pegar y luego ahí se desenvolvió una muerte, pero no la hizo él, sino que una persona que estaba con él, y él estaba acusado como coautor de delito de homicidio, y él, luego de que ocurra esto, estuvo 3 días que no comía, encerrado, y ahí los papás dijeron, oye, bueno, ¿qué pasa? Y el servicio médico legal, que debiese estar como al servicio también de la Fiscalía, porque no tenemos que olvidar que la Fiscalía tiene que averiguar tanto lo adverso como lo favorable, se negaban a realizarle este examen para acreditar que el chiquillo había estado en un momento de estrés que le había impedido a él razonar de la forma que correspondía. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la familia? El tremendo esfuerzo, y nosotros contratar como una metapericia, que es un perito que busca cuestionar la credibilidad o los métodos científicos que utiliza un perito oficial para decir que no se utilizaron las técnicas que correspondan conforme a ciertas premisas que son de carácter científico. Y afortunadamente este psiquiatra tenía una vasta experiencia en trastorno autista, hizo una declaración pero magistral en el juicio y logró acreditar que efectivamente el chico que yo representaba se había bloqueado y no habría reaccionado como normalmente una persona en esa situación, un adolescente, no lo hubiera hecho. Pero los tribunales son tan sesgados que no lo consideraron suficiente para declararlo como inimputable, o sea, como para decir, sí, mire, una causal de exoneración de responsabilidad, o sea, usted no responde. ¿Qué hicieron? La consideraron como un atenuante, ¿ya? Porque eso se llama una eximente incompleta, o sea, responde, pero en menor medida, y eso me sirve luego a mí, ahí como hay un juego aritmético en la litigación, para la rebaja en definitiva penal, pero terminó respondiendo de todas formas. Pero era esa sentencia de verdad que está como para publicarla y decir así como, por Dios, ¿cómo va a ser tan difícil entender que el raciocinio de ese tipo de personas que está diagnosticado, porque el chico hasta en el liceo tenía una dupla que lo ayudaba a hacer, que se llama creo que PIES o PIE, lo ayudaba a sacar su tercero, su cuarto medio, había estudiado en el Liceo Industrial, en donde ellos decían, sí, efectivamente Pepito se devora, o Pepito le hacen bullying y él se queda ahí y a los días después recién devela esto, manifiesta, en fin. Entonces, este sistema que se utiliza en varios lugares de Europa, a mí me parece que le da un mayor cargo, un mayor trabajo a los fiscales y a los jueces, y eso también me parece bien. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un sistema súper punitivo respecto del cual muchas veces los tribunales avalan lo que dice
el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque buscan de alguna forma satisfacer la opinión general de que hay que castigar, de que hay que sancionar sin considerar que hay circunstancias que son particulares. Existe un estudio, que esto lo saqué de FactCheck, que es como un portal donde verifica la veracidad de ciertas informaciones o noticias, en donde existe, desde julio del 2024, la UNICEF hizo un estudio en relación a la justicia penal juvenil argentina. ¿Por qué? Porque esta discusión también se está dando en Argentina, que en Argentina es uno de los países en los que también la edad para responder es alta, de hecho, a los 16 años. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa antes de la edad de este sistema de responsabilidad penal? No es que queden impunes, pero sí son objetos de intervención, pero por los tribunales de familia o los tribunales de menores. Entonces se aperturan, por ejemplo, medidas de protección o causas de violencia intrafamiliar, y también tienen otro tratamiento, pero no el encarcelamiento o no la mirada desde la responsabilidad penal. Y bueno, ¿qué verificó? Que si era efectivo este estudio de FactCheck, lo que había dicho Camila, que sí, nosotros éramos uno de los países que teníamos la edad más alta para responder penalmente. ¿Qué sucedió? Que se dice que en Sudamérica, que la mayoría de los países, que ahí está Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela, fijan la edad mínima en 14 años. Luego, en el Caribe y en América Central, tenemos países como Brasil, México, Venezuela, Honduras, que está en 12 años. En otros, como Haití, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, la edad mínima es de 13 años. En Argentina, como les decía, es de 16, salvo para algunas excepciones de acción privada. ¿Qué dice el Comité de los Derechos del Niño, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos? Ha recomendado a los estados, o sea, casi como de manera imperativa, que la edad de imputabilidad la establezcan entre un margen de los 14 a los 16 años. Y esto no es baladí. ¿Por qué no es baladí? Porque hay argumentos a favor de aumentar la responsabilidad penal y hay argumentos también en contra. El cerebro, el 90% del desarrollo del cerebro se forma durante los 5 primeros años de vida de un niño. Y eso es tremendamente trascendental señalarlo. O sea, cuando de verdad las instituciones dicen cuidemos la infancia, efectivamente es así. Y a mi criterio, la educación es la solución. De hecho, el defensor de la niñez, Anouar Quisille, decía, porque se hacía un estudio cuantitativo, que aumentar no soluciona los problemas de las causas subyacentes. ¿Por qué? Porque llega al final no a través de una intervención que tiene que ser temprana. O sea, estamos nosotros atacando el resultado y no el proceso en el que se lleva a ese resultado. Y él, ¿qué decía? Que el último decil más pobre de Chile, el 55% de los niños no está preescolarizado. O sea, no va ni a jardín infantil, ni sala cuna, el 55% de los niños. Y luego dentro de eso se hace otra distinción y se dice, bueno, las mamás que han sido escolarizadas tienen una tendencia y un porcentaje mayor a llevarlo a salas cuna y a jardines infantiles, a diferencia de las que no han terminado la educación básica. Porque las que no han terminado la educación básica prefieren que los niños y las niñas estén en las casas. Y eso evidentemente es un factor determinante, porque estamos hablando nosotros que su cerebro se desarrolla el 90% durante sus primeros 5 años. Entonces vamos a tener a niños estimulados
versus otros niños que pueden estar viviendo diversas situaciones de vulneración como pobreza, drogadicción, venta de droga. Muchas veces estos niños, yo lo veía mucho cuando era defensora pública, vienen de familias súper disfuncionales, de familias donde precisamente ha existido toda una historia delictiva o donde la mamá durante el embarazo incluso ha consumido drogas o ha sido alcohólica o se ha prostituido. Por lo tanto, evidentemente ese niño viene o esa niña viene con condiciones desfavorables que luego a través de la educación podría intentar superar o nivelar. Pero esas causas no se cuestionan y la educación es el principal pilar para que esto pueda cambiar. ¿Qué dicen los que están a favor de rebajar la edad para que respondan penalmente nuestros adolescentes? Bueno, lo que les señalaba, que ha existido un aumento en un 98,5% de los delitos cometidos por los adolescentes. Entonces dicen que se trata de delitos graves y eso genera una sensación de impunidad y por lo tanto merece castigo. Además señalan que existe una necesidad de enviar un mensaje claro, señalando que un adolescente va a tener la claridad y el discernimiento para entender que sus consecuencias sobre estos actos delictivos van a ser más gravosos y la verdad es que no es disuasivo. No es así, de hecho hay estudios que respaldan que no es así, porque ellos recién están entendiendo que sí, que no, o sea, al momento de realizar un acto, ellos no es que piensen, oye, no, mira, es que sabéis que ahora este delito tiene aparejado 10 años de régimen cerrado. No funciona de esa forma. Lo que les señalaba recién a propósito de la equiparación de otros países, en donde siempre tendemos a mirar países que son más restrictivos en libertad, entonces dicen, no, mira, 12 años es una edad y están equiparando esas edades para decir que nosotros tenemos una de las edades más altas para responder penalmente. Y finalmente, el argumento a favor es la protección de las víctimas. ¿Por qué? Porque dicen que las víctimas de delitos cometidos por menores merecen justicia y los jóvenes deben responder por su acto. Pero ese argumento también es falaz porque esa sensación de impunidad o esa sensación de desprotección de las víctimas no se da solo a propósito de los delitos de menores. De hecho, cuando la fiscalía siempre dice, no, mire, nosotros no los representamos a ustedes como víctimas. Por lo tanto, es inexacto, es súper inexacto decir que es un mensaje para proteger a las víctimas. O sea, se pueden establecer otros organismos y fortalecer eso, si en definitiva también el Ministerio Público actuara con el principio de objetividad que corresponde y también humanizar a sus funcionarios, porque estamos actualmente en un sistema que yo creo que está muy en decadencia y donde la humanidad es lo que menos prima, o sea, el maltrato funcionario al usuario se da en todos los ámbitos y uno en la justicia penal lo puede ver, pero a diario, o sea, vaya usted a preguntar a fiscalía algún antecedente, a ver cómo lo tratan, o al mismo tribunal, es como que toda la gente está enojada de hacer el trabajo que le corresponde hacer y se olvida ahí ser como kindness, como amable. ¿Y cuáles son los argumentos en contra entonces para rebajar la responsabilidad penal? Bueno, primero el desarrollo psicosocial. ¿Por qué? Porque los expertos de desarrollo infantil y adolescente señalan que los menores de 14 años todavía están en una etapa crucial de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, de desarrollo social y tienen una menor comprensión de las consecuencias a largo plazo de sus actos. Y además tienen una mayor vulnerabilidad, que esto es súper importante, a la presión del grupo. Por eso dicen las malas juntas, ¿no? Porque si no son excluidos, son apuntados. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Ya vamos a hablar de cómo solucionamos eso.
a través de la reinserción social en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la actual 20.084, es el objetivo principal de los jóvenes que son infractores, llevarlo a programas especializados. Rebajar esa edad podría obstaculizar ese objetivo al nosotros tener a niños más pequeños ingresar al sistema penal. Pónganse ustedes un chico de 12 años, si va al día con la escolarización, está en octavo, séptimo básico, y no es lo mismo que un adolescente de segundo medio, ni de primero medio. O sea, esos 2 añitos de diferencia es una brecha tremenda. Acuérdense ustedes mismos cuando estaban en eso, o sea, uno lo mira como los grandes de la media, ¿cierto? Cuando uno, no sé, te gustaba un chiquillo tercero medio y tú ves ahí en octavo, incluso primero, es una cantidad de años abismante que se nota no solo en desarrollo físico, sino que también mental, en intereses. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo diferenciamos, suponiendo que la rebajamos a los 12 años, a estudiantes, a alumnas de séptimo, octavo básico con gente de primero y segundo medio? O sea, además no están los recursos del Estado. O sea, si como están, no da abasto. Muchas veces uno tiene que poner cautelas de garantías porque en las mismas casas donde ellos viven, los que quedan recluidos con este régimen de encierro en el CIPCRC de acá en Antofagasta, hay también pues como un tipo de bullying o de acoso a alguno de ellos. Entonces terminan siendo pateados, como se le dice en la jerga delictual, de una casa a otra, porque las casas tratan precisamente de emular las funciones familiares, entonces que estén ahí, que compartan, que hagan las camas, las labores domésticas, que desayunen juntos, pero esos años torna al que tiene mayor edad en el bulinero, en el que es el acosador del que es menor. Entonces es demasiado liviano decir que con eso la rebaja vamos a lograr. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un sistema tradicional que ni siquiera se aplica ahora, o sea, de este encierro, donde tenemos un niño ahí en la cárcel, como la jaula, no resiste, yo creo que ningún análisis. La efectividad de la medida. No existe ningún consenso, ni tampoco un estudio de que la rebaja de la edad de la responsabilidad penal disminuye efectivamente la delincuencia juvenil. La mayoría de los estudios sugieren que hay que buscar medidas que sean centradas en la prevención y la rehabilitación. Eso es mucho más efectivo. Otro argumento en contra es que existe un riesgo de criminalización temprano. Existe preocupación de que rebajando esta edad se pueda a los niños estigmatizar y perseverar o preservar consecuencias que sean negativas para su futuro. Y ¿cómo logramos nosotros? Yo les decía esto. Bueno, la educación nuevamente es la clave. ¿Y por qué la educación es la clave? Porque tenemos que salir también del sistema tradicional. Y acá quiero traer a la palestra un tema tal vez que va a ser un poco controversial, pero yo creo que nuestros adolescentes nos han dado grandes lecciones a través del reggaetón y del rap. Que Chile es un país que ha sido conocido con exponentes a propósito de eso. Hay mucha gente que no le gusta, pero miremoslo o veamos el vaso medio lleno. ¿Por qué veamos el vaso medio lleno? Porque existe una creatividad dentro de eso y existen personas que, sacándole toda esta parafernalia de la joya o del narco no sé qué, en cuanto a la música, han logrado esto de salir de esferas que son muy vulnerables. Y yo creo que esa es, conforme a mi experiencia, la clave para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan otros entornos en los que desarrollarse. Tenemos que dejar de entender la educación de manera tradicional,
como científica humanista o técnico. Acá tiene que venir el arte, el graffiti, el folclore, el baile, el deporte. ¿Por qué? Porque en la adolescencia y en la niñez cuando más energía tenemos. Y es insólito pensar que tenemos que seguir adoctrinando a nuestros niños para que todos sean los profesionales de siempre, que ya hemos visto también que eso no ha prosperado el día de hoy. O sea, nadie te asegura que teniendo una carrera tradicional o universitaria o inclusive técnica en su tiempo, como era, qué sé yo, prevención de riesgo, vas a tener un futuro asegurado. ¿Por qué? Porque el mundo es diverso y el mundo ha cambiado y los intereses también han cambiado. Y tenemos que ser nosotros capaces de leer esos intereses y darle la posibilidad de, a través de la cultura, puedan desarrollar talento. Y en ese sentido los quiero invitar a ustedes a ser parte, a todos, porque siento, y en esto me tomo la palabra de la Defensoría, porque la hemos hablado varias veces, de que hay que tomar los barrios de nuevo. Y por eso nosotros estamos acá habitando con este tipo de actividades la Defensoría, el sitio Memoria de la Providencia, porque tenemos que nuevamente volvernos a mirar las caras como vecinos y volver a llevar a los barrios diferentes actividades culturales. ¿Para qué? Para que precisamente tengamos niñas, niños y adolescentes que estén interesados, por ejemplo, en el teatro, en el stand-up comedy, o en el baile, o en tirar estas rimas de reggaetón o de trapeo, o esta guerra de barras. Tenemos que volver nosotros a impregnar de cultura nuestros barrios, las poblaciones. Porque en la medida que nosotros hagamos eso, vamos a tener a niños, niñas y adolescentes preocupados precisamente de crear, de buscar, de desarrollar sus talentos de una manera sana, de una manera libre, al aire libre, felices, y no a través de estructuras delictivas o mala influencia. Pero para eso nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que hacer el esfuerzo. Como decía Anita, sobre todo los convoco, los llamo, los impulso a los que sean profesionales, a que busquemos a través de la vocación social servirnos. ¿Por qué? Porque nuestro futuro depende de los niños, de las niñas y adolescentes. Finalmente, les dejo esa diapositiva en donde está claro que esta iniciativa de rebaja popular contradice la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque no toma en consideración el interés superior del niño o niña, que es uno de los principios fundamentales que lo rige. ¿Por qué? Porque está vulnerando una justicia juvenil especializada, como yo recién les señalaba, y no responden de la misma forma. De hecho, actualmente, con la última modificación que se hizo el año pasado, en enero del 2024, se establecieron jueces especializados de manera radicada. Antes cualquiera de los jueces de los tribunales de garantía donde pasaban veía, ahora no, ahora hay un juez especializado que ve. ¿Por qué? Porque precisamente le hace un seguimiento y existe una cercanía. Es diferente que venga y a un adolescente lo reten todos estos jueces, que el que lo ve siempre le dice, oye, ya, pues Pepito, ¿qué pasó? ¿Por qué estáis acá? ¿Por qué no ha ido al programa? Y lo mismo la cercanía y los vínculos que ellos desarrollan con los delegados del programa, los delegados del programa. Y además que ellos tienen que hacer cursos también especializados, estos jueces. Tienen un defensor o una defensora penal juvenil especializada, y la misma un fiscal también que ve los delitos. ¿Por qué? Porque es un estatuto jurídico diferente. Las sanciones que ellos tienen son absolutamente diferentes a las que, como nosotros adultos, cumplimos. Y rebajar la edad penal contradice eso. ¿Por qué? Porque vuelve a decir, no, mire, es que ellos tienen que responder entendiendo que el encierro es la única solución, como una sanción, como un castigo, una estigmatización. Y finalmente, porque no solamente en los adolescentes,
sino que en general en el derecho de la libertad y la seguridad individual, la privación de libertad es una medida de última ratio. Y eso significa que cuando no funcionan todas las demás, recién esa es la que tiene que entrar. ¿Por qué? Porque no analizamos las causas que hay antes. O sea, para que un niño, una niña, un adolescente sea infractor juvenil, existen múltiples factores. Partiendo por, como señalaba Anita, la familia, el nivel escolar, el maltrato incluso que ha recibido. Imagínate que existe un estudio que de nuestros adolescentes, el 60% de nuestros niños ha recibido algún tipo de violencia. El 60%. No solamente de sus papás, sino que también de educadores, de profesores, de hermanos. Entonces creo que hay que volver a abrir los espacios de cultura y de ternura. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo me gustaría agregar un poquito al tema de que hablaste precisamente de las medidas de protección y efectivamente aquí es donde intervienen, que es eso, la intervención temprana. Precisamente es cómo ayudamos a nuestros adolescentes, es enfocándonos en dónde viene toda esta falencia, dónde estamos fallando. Y claro, hay situaciones en que efectivamente, inclusive antes de nacer, ya tienen una medida de protección. Entonces, ahí es donde está la intervención que efectivamente se requiere, porque ya nos damos cuenta del entorno en el que viene este niño, en el que se va a criar efectivamente. Porque la idea no es decir, bueno, se va a un hogar y ahí está años y años, y inclusive hay niños que ni siquiera han podido ser adoptados y cumplen la mayoría de edad viviendo en el hogar. Entonces, por eso es importante también esta intervención respecto desde el inicio, si estamos viendo que estamos mal desde que ni siquiera han nacido aún, desde que están en el vientre de su madre. Entonces, es importante que veamos la gravedad en la que estamos hoy. Los tribunales de familia también están colapsados con medidas de protección de niños que están por nacer. Entonces es importante que nos enfoquemos efectivamente, como decía Karina, en cómo apoyamos desde la cultura, mostrando que también efectivamente ellos tienen capacidad de hacer otra cosa más que estar en este entorno tan vulnerable. Juntas de vecinos, actividades escolares, mostrar que hay otras cosas ahí en que a lo mejor son buenos y aún no han sacado todas las capacidades que ellos tienen. Entonces, como Defensoría Popular nos interesa mucho poder afianzarnos y poder demostrar que efectivamente podemos ser un aporte a la comunidad, precisamente. No sé si les gustaría una ronda de preguntas y podamos conversar aquí entre nosotros. Frank. Hola, buenas tardes. Antes que todo, considero la importancia, porque es un tema que ha estado algún tiempo en la palestra pública. Allá, perfectamente. Bueno, este tema que se está hablando ha estado mucho en la palestra pública, obviamente también la prensa con muchas veces con los titulares o con los morbos aumenta quizás, no sé si las ganas de la población de bajar la edad de imputabilidad para castigar en este caso a niñas o niñas y los adolescentes. También lo mismo político, acá en la misma región tenemos a Videla y a Humara, que también han sido, digamos, en el ámbito local, bueno, y el diputado Araya también, que han sido los propulsores
también, digamos, culturalmente, mediante declaraciones en video, a pesar de que no son, digamos, autores de la ley, pero sí mediante un discurso que aparece en redes sociales, en notas periodísticas, entrevistas en sí. También siempre se está con obviamente un tema más, una opinión ya más personal con la búsqueda del voto fácil, o así. Y obviamente quizá la sociedad engancha el tiro. Eh, Primero, hablando de menor, quiero hacer una pregunta, bueno, obviamente respecto de la ley de aula segura. Bueno, la verdad que quiero, antes de ir directamente con la pregunta en sí, quiero contar una situación particular. Yo hace 2 años estuve haciendo clases en una escuela básica. No, he trabajado haciendo clases en 2 escuelas. Obviamente ahí me ha tocado ver algunos casos particulares digamos, más en profundidad, pero un tema de que quizás muchas veces los niños y niñas de que terminan en estas acciones, muchas veces también será por la jornada, la extensa, muchas veces, jornada de trabajo. ¿Qué quiero decir? Niños y niñas que pasan mucho tiempo solos o solas en la casa. Y ahí es donde se empieza a desarrollar, quizás muchas veces, quizás la mala junta o bueno, es un factor en sí que puede determinar muchas veces a las acciones que después com- cometen las infancias. Eh, Sobre lo otro, un tema de que yo me tocó, o sea, ver, era de un estudiante que tenía mi curso, 12 años. Para él era normal andar con cuchillo, con panopla en la mochila y la lleva a clase. Entonces, en una clase, él por andar jugando, saca el cuchillo y apuñala en la pierna a un compañero que estaba al lado. 12 años, sexto básico. ¿Qué pasó? Bueno, ahí primero por parte de los demás por el curso vino el repudio hacia el niño, después el repudio hacia la mamá, en fin. Bueno, ¿y qué pasó? Al niño se le terminó aplicando la aula segura. Bueno, ahí por ley establece ciertos derechos y obligaciones, tanto, por ejemplo, si los padres o las personas que son los tutores, si no están de acuerdo con la medida, tienen derecho a apelar. También la misma escuela, si excluyen al niño de la sala de clase, también quedan como alumnos libres. Y ahí yo también me he dado cuenta de que hay muchas veces de que a estudiantes se le aplica la aula segura, pero ahí no más quiera. Después se acogen al decreto 67 y se les cierra los años con las notas que tienen. Eh, y obviamente en ese caso es solamente ver cuál era el entorno en este caso del niño, quizás por qué era así. Por ejemplo, su padre, después yo me di cuenta investigando ahí en el Poder Judicial, había sido formalizado 15 veces y había pasado por la cárcel 2 veces por delito, por delito de asalto, ya. Obviamente con ese tipo de convivencia que uno puede esperar, o sea, teniendo como a ese ejemplo de padre, digamos, obviamente, ¿qué puede esperar para el niño si consideraba normal andar con cuchillo, manopla en la mochila para cualquier lado? También sobre esto, igual el tema de los colegios en sí, bueno, el tema de la aula segura, bueno, si no me equivoco, salió una ley que salió antes de la pandemia, cuando estaba Piñera, y ministra de Educación, Laura Cobillo. Obviamente, bueno, en lo personal, él leyó la ley y he escuchado crítica por algunos sectores, así que de que esa ley fue como para reprimir al movimiento estudiantil de los secundarios, o hay otras veces de que se ocupa esta ley simplemente como para mantener un orden dentro de la escuela. Pero muchas veces
por lo que yo he visto, digamos, es una experiencia personal, bueno, trabajando en diferentes escuelas, diferentes sectores en sí, de que quizá se accede quizá a estos métodos punitivos, de castigo, quizá, muchas veces porque los mismos directivos, también los mismos profesores tienen como con las manos cruzadas, porque no se puede, digamos, buscar otro tipo en algunas veces no pueden encontrar otro tipo de solución, porque si la familia falla, obviamente eso ya los niños son reflejos muchas veces de la casa, pero si la casa falla y si no se cuentan los otros mecanismos, digamos, de protección o de prevención en sí, bueno, esto es un tema en ese sentido. Simplemente como la opinión para Ana, la ley de aula segura en sí es un mecanismo bien, bueno, yo lo considero no es una solución, pero ¿cuál sería como la opinión muchas veces de que se ocupa este mecanismo en las escuelas hoy en día a nivel nacional como una forma de alejar muchas veces como a estos niños que, digamos, son problemáticos y como que no dejan el desarrollo de la clase con normalidad, por así decirlo? A ver, bueno, ¿Hacemos la ronda completa? ya, y ahí Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer por el espacio, saludarles. Y quería... verdad, sí, dije, uy, mi nombre, me presento. Mi nombre es Rodrigo, yo soy académico de la Universidad de Antofagasta de Psicología. Y quería consultar por cuáles creen ustedes que son como los elementos centrales, las claves, no sé, las pistas para levantar y sostener discursos, narrativas, prácticas, ojalá, que vayan en contra o que disputen, ¿no?, la mirada punitiva, ¿no? Lo digo porque, en el fondo, claro, esto tiene que ver con un elemento como de un proyecto de ley de este momento que se está discutiendo, pero sabemos que esto es más grande y que este en el fondo es como el síntoma de algo mayor, ¿no?, que tiene que ver con la responsabilidad penal, pero también con otras, con la criminalización de los movimientos sociales, con un montón de elementos que tienen que ver con una cultura punitiva. Y quizás lo más impresionante de la época es que uno tendería a pensar de que esa ideología calza muy bien con ciertos sectores más conservadores de la sociedad, más reaccionarios, más autoritarios. Sin embargo, uno se sorprende con gobiernos que se autodenominan de izquierda o progresista y que abrazan también, quizá no totalmente, pero en parte, prácticas que tienen que ver con miradas punitivas, ¿no? Y además el problema es mayor porque uno también intenta buscar a veces actores sociales, organizaciones transformadoras, y creo que a ratos hay un agotamiento también de elementos para disputar, ¿no?, como la posibilidad de encontrar una suerte como de solución. Probablemente todos quizás sabemos o pensamos o tenemos la sensibilidad de que es la desigualdad social, es la injusticia, es la opresión lo que produce, ¿no?, la mayoría, si no todos, los procesos delictivos. Pero también el discurso de la comunidad a veces no es suficiente, ¿no?, como para convencer y para como agrupar gente. Entonces, esa era mi pregunta, como ¿qué elementos claves creen ustedes que se pueden rescatar de ahí? Gracias. Quería comentar unas cosas, en verdad, como agregar algunas como consideraciones que creo que es importante. Bueno, mi nombre es Felipe, trabajador social de profesión. Bueno, y bueno, igual lo quiero hacer corto porque también me tengo que retirar, así que les pido disculpas también. Y bueno, y también agradecer a la Defensoría Popular. Pero creo que también es importante considerar el carácter clasista de este tipo de medidas sumamente punitivas. Lo decía el compañero, lo decía Rodrigo. No es coincidencia que se ha llevado a cabo por sectores de derecha, sectores sumamente conservadores. Entonces, claro, o sea, yo creo que hay que tener en consideración el carácter clasista, porque justamente también tenemos que tener claro de que
los adolescentes, los niños y niñas que efectivamente se van a ver perjudicados en caso de esto, son justamente niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados desde su temprana edad, pero son justamente porque son parte de un sector de la población que se ha visto históricamente también vulnerado y también criminalizado. O sea, no es casualidad que sea como de algún modo casi un tipo de sabiduría popular de que la cárcel es para el pobre y no para el rico. Entonces creo que hay que tener en cuenta eso y por lo tanto eso nos lleva también al plano de una crítica y de por lo tanto un análisis mucho más general que también lo mencionaba como Rodrigo, que en el fondo este tipo de medidas responden a una crisis mucho más grande. Responden justamente a una crisis como del capitalismo que efectivamente viene precarizando la vida en todos sus niveles. O sea, claro, hay un aumento tal vez de delitos de adolescentes, pero sin embargo, eso coincide también con una precarización total de la vida. Pero no solamente de los adolescentes y de los niños y niñas que son infractores de ley, sino también de los dispositivos de prevención temprana o de, por ejemplo, hablo un poco más de la experiencia de los dispositivos de Mejor Niñez del Servicio Nacional de Protección, que yo creo que también es importante tenerlo en cuenta porque hay un desgaste ahí. O sea, el servicio hoy día ya no está dando abasto porque efectivamente las condiciones que tienen los trabajadores, los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, o sea, no es casualidad, por ejemplo, de que la corporación judicial a día de hoy se encuentra en paro por mejores en sus condiciones laborales. Efectivamente hay un desgaste, o sea, los profesionales no dan abasto, están tirando licencias constantemente por salud mental porque trabajar con la precarización y con las vulneraciones de niños y niñas adolescentes es tremendo. Ya, yo hasta hace poco trabajaba en una residencia también y claro, ahí uno ve casos que efectivamente uno dice, si no hacemos bien la pega acá, este niño que tiene 8 años, en 2 años más, perfectamente puede ser un infractor de ley. Pero si uno mira para atrás, claro, víctima de violencia intrafamiliar por parte de su abuela, su madre, que no terminó sus estudios por la precarización que tenía su familia, también sufrió violencia intrafamiliar por parte de sus padres, presencia también de abuso sexual, presencia de consumo temprano de drogas. Y un sinfín de cosas que uno dice, claro, o sea, este niño en verdad tiene toda esta conducta mucho más violenta frente, por ejemplo, a profesionales, porque viene de una familia que desde antes que él naciera ya vivía una serie de vulneraciones. Y que también aparte se suma, por otro lado, la presencia también de diagnósticos psiquiátricos o de salud mental que no son considerados, que es, por ejemplo, lo que comentaba Karina. Entonces creo que eso hay que situar de algún modo la discusión respecto a esta propuesta de ley en torno a ello, en torno como a una crisis mucho más grande que precariza toda la vida y que por lo tanto viene como un poco a acabar con todo el tejido social y es obvio que van a aumentar los delitos si es que efectivamente la vida cada vez más difícil y sobre todo para los niños y adolescentes. ¿Ya? Entonces creo que es importante tener de algún modo, yo creo que esas dos consideraciones muy importantes, que por un lado es parte de una crisis mucho más grande que es la crisis del capitalismo, que conlleva una precarización de la vida, pero también las condiciones laborales de los trabajadores que hoy día trabajan en esas diferentes áreas con niños y niñas y adolescentes. O sea, si no tienen mejores condiciones laborales, es imposible que puedan hacer lo que se necesita. O sea, están haciendo lo que pueden. Bueno, yo no trabajo en el servicio, pero están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Pero lamentablemente se ven muy sacrificados y entonces ahí uno se da cuenta de algún modo que al final es mucho más grande, es mucho más complejo
Y por eso ahí uno después entiende también los intereses como políticos que tiene la derecha con que se apruebe esta ley. O sea, como que ellos no están ni ahí con seguir criminalizando a los niños, porque aparte igual hay que tener en cuenta que son justamente estas leyes que después vienen a criminalizar a aquellos adolescentes que se vienen a movilizar frente a ciertos procesos políticos. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, la revuelta haya iniciado con secundarios que se verían directamente afectados con la rebaja de la edad. Entonces creo que son esas como consideraciones que creo que son importantes también tener a la luz de la discusión. Buenas noches, mi nombre es Nina López, soy parte de la Defensoría Popular de Antofagasta. Bueno, lo que he escuchado de las personas que intervinieron, me parece muy importante resaltar algunos aspectos precisamente para enfocarlos en el objetivo que tenemos como Defensoría Popular. El contexto en el que nosotros hemos surgido precisamente es esta precarización política y comunicacional en cuanto a estos conflictos sociales, estos problemas sociales, solamente se les da solución desde el punto de vista represivo. No existe, o sea, es el caso que nosotros estamos analizando un proyecto legislativo que solamente enfoca y agrava la situación represiva. No existe ni siquiera un contrapunto, una opinión distinta con los argumentos fundados y específicos que se han vertido acá por nuestras compañeras. No lo vemos en los medios de comunicación masiva, no lo vemos en los políticos que nos representan. Entonces, la situación no puede ser peor, es gravísima y efectivamente tenemos que hacer el esfuerzo por generar esta visión crítica, esta visión reflexiva y a la vez ser capaces de establecer acciones en ese sentido. Y naturalmente que llegando especialmente a las personas que tienen a su cargo la educación de menores en este país, teniendo en vista el contexto del amigo asistente social que intervino último, en cuanto a que este es un sistema opresivo, es un sistema inhumano, porque si bien es cierto, existe una tremenda desigualdad con los niños más precarizados desde el punto de vista social, económico, cultural, también pudimos ver una tremenda frustración en el estallido social de, se puede decir, jóvenes más acomodados que están totalmente castrados en una educación donde no existe filosofía que les da la capacidad de reflexionar y de pensar, donde el arte también está absolutamente en exilio. Entonces, y además son personas que están prácticamente claustradas en sus medios, en sus lugares de estudio y abandonados también en sus casas por el sistema. Entonces, esto es generalizado, es un clima generalizado que obviamente siempre va a afectar y a dañar al más débil, al más pobre. Pero tenemos que hacernos cargo de la sociedad a la que nosotros estamos contribuyendo. O sea, tenemos que parar drásticamente esta situación y tenemos que difundir cuáles son realmente los principios de contrapunto a este sistema legislativo represivo, opresivo, represor y empezar a tratar de construir una sociedad distinta. De lo contrario, vamos a ver iniciativas como la pena de muerte, iniciativas como cada día seguir solamente encarcelando menores y resulta que cuando hay una ley que está ahí vigente, es latente su aplicación por los órganos judiciales. Entonces, tenemos que oponernos de manera categórica a este tipo de leyes que en realidad lo único que significa son un retroceso. Soy Gonzalo y quería agregar
a todo lo ya dicho, que este Estado que tiene totalmente abandonado a la sociedad, digamos, ¿ya? Un Estado subsidiario que solamente va en auxilio de la patronal cuando tienen dificultades económicas. Y desgraciadamente, voy a ser bastante alarmista, pero existe acá en Chile el Fuerte Aguayo, donde los norteamericanos adoctrinan a la policía de cómo actuar en algún hecho delictivo. Así que vamos hacia que donde se pille infragante a alguna persona, lo van a matar. Así de simple. Las leyes que en estos momentos se están promulgando del gatillo fácil, qué sé yo, vamos a terminar igual que en Estados Unidos, ¿ya? En que ante un problema delictual, un par de balazos y se terminó el cuento. Eso quería agregar. Yo igual quería comentar algo corto. Yo creo que igual podríamos estar toda la noche encontrando todas las contradicciones que hacen a las juventudes y a los niños estar en la situación actual que hay, porque hay situación de violencia escolar. Yo creo que no quiero redundar en eso, creo que lo han señalado todos, todas las contradicciones que hay a propósito de la vida laboral, etcétera. Pero yo quiero entrar como en un problema porque o sea, yo entiendo el primer lugar de sociabilidad en la familia, pero creo que es muy barato echarle la culpa en particular a la familia. Digo, el costo social es barato en ese sentido, porque le falla una familia, listo, la familia es el problema. Pues no, es la sociedad la que está fallando. Yo en ese, o sea, no es para entrar a polemizar ni nada, pero es como para cerrar como el círculo en ese sentido. Es la sociedad la que está fallando. Es la sociedad que no le da oportunidad a la juventud, que no le entrega filosofía, como dice la Nina, de que no puede desarrollar la cultura, que una juventud que es criminalizada, porque esta ley como dijo el compañero, sale después del estallido y es para perseguir a la juventud combativa, a la juventud luchadora, pero también para perseguir y criminalizar a la juventud plebeya, que es lo que decía, yo creo que muy bien Ana, que tiene que ver con criminalizar o sea, estigmatizar a la juventud. Si tú a la juventud le ponía una causa encima, ya deja de ser una persona y es una causa. Entonces, obviamente, esa causa persigue al niño y hay toda yo creo que todos somos conscientes, y voy a lamentar objetivar a este chico, pero el caso del Cizarro, que no me acuerdo su nombre, lamentablemente, yo creo que nadie acá se acuerda su nombre, porque todos lo conocemos por el Cizarro, un chico con prontuario, que su vida está arruinada producto de la prensa y producto de no tener herramientas, elementos, etcétera. Entonces, para mí como que ahí hay como para darle una vuelta, un elemento como que en ese sentido falla, y ahí uno puede buscar el problema de la crianza. Nosotros tenemos una crianza post pandemia, que tuvo 3, 4 años a los chicos encerrados frente a los computadores, afectando problemas de sociabilidad, etcétera. Y yo creo que para mí el problema de esta ley es que viene a estigmatizar particularmente a una juventud que, al contrario de lo que se veía pensar, creo que tomando un poco lo que decía Karina, es creativa, es valiente. O sea, nosotros hace 4 años decíamos, qué valiente la juventud chilena, imagínense cómo son capaces de saltar los torniquetes y cambiar la historia del país. Y hoy día se está discutiendo, como decía el compañero, no, metamos los presos a todos, y tenemos al Videla, a la Araya, a la Joana Ahumada diciendo, oye, mira, claro, ellos no crearon la ley, pero están totalmente de acuerdo con empezar a desarrollarla, porque es un discurso que vende. Pero a costa de, o sea, ¿cuál es el costo social de nosotros tener ese tipo de leyes? Vamos a criminalizar más a la juventud. Yo acuerdo con el compañero, la ley Aula Segura, que supuestamente está para evitar situaciones de riesgo, en verdad es más criminalizadora, porque el chico termina o simplemente desescolarizado, o termina dando botes sin ningún tipo de continuidad pedagógica, y después esperamos que este chico no sea un delincuente, no sea un Jereclay, no sé, no quiero estigmatizar a nadie, ¿cachai? Pero sí me parece que después es fácil echarle la culpa al joven que no tuvo educación, no tuvo herramientas, no tuvo filosofía, no tuvo arte, no tuvo ciencia, historia, etc. Eso es fácil criminalizar. Eso nada más. De acuerdo. Quiero enchufar esto. Bueno, muchas gracias por la participación. Creo que
todas las preguntas se mancomunan en una respuesta y que es la razón por la que estamos acá reunidos, y es que tenemos que hacer comunidad. Tenemos que dejar de funcionar bajo el alero del neoliberalismo, que como bien lo decía acá el compañero, lamentablemente después de intentos infructuosos de la Constitución, ese es el principio que rige. Nosotros no tenemos un Estado que sea solidario, tenemos un Estado que subsidia al privado, tenemos una Constitución donde el mayor derecho que está garantido es el derecho de propiedad por sobre el trabajo, por sobre la vida, por sobre la educación, por sobre el medio ambiente. Y la única forma de cambiarlo eso, porque ya vimos todos los intentos fallidos, la cantidad de plata que hubo ahí, somos nosotros mismos. Y nosotros mismos tenemos que apuntar a ser comunidad, porque el neoliberalismo nos quiere individualistas. Entonces, como decía o preguntaba Rodrigo, ¿cierto? Yo lo que hago cuando a mí me cuestionan esto, yo respondo de vuelta, un poco como ejercicio de litigación también. Le digo, a ver, pero ¿qué haces tú por eso? Porque es súper fácil echarle la culpa al otro, y estamos en una sociedad que apunta y que dice, no, pero es que hay el migrante y el pobre. Y le digo, ya, pues, pero a ver, ¿cuál es tu esfuerzo? Yo estoy... Perdón, no me puedo quedar callado. La deuda social, la deuda social, la criminalización que se hace de nuestros niños. Para su sorpresa y la sorpresa, y lo digo con ánimo, esto es alentador. Yo trabajé en un hogar de menores, yo fui supervisor de trato directo, y era un hogar de menores de diagnóstico, en donde de los tribunales, no sé cómo era el tema, te fijas tú, llegaban los niños allá, entonces uno tenía que dar como un informe a ver cómo sería su destino. Mira, me van a disculpar, ¿no? Yo soy un hombre muy emocional. Bueno, entre paréntesis, mi nombre es Manuel Loyola, yo soy argentino, peor. Y les voy a decir una cosa, pero yo lo jurídico lo respeto, tengo admiración por la forma en cómo las personas son capaces de llevar adelante lo que nosotros siempre hemos soñado que era. Pero cuando uno trabaja en un hogar de menores, tiene una vivencia que a uno, escucharlos a ustedes, bueno, yo soy re malo para llorar, pero dan ganas de llorar. Porque puta, las verdades, así, por favor, si estas murallas tuvieran la capacidad de sostenerse, podrían entender que es terrible. Dama, perdóneme, un niñito de 4 años que su mamá era prostituta, la vio quemarse, y él, no, si es enfermo, si... yo le enseñé a jugar ajedrez. No le podían ganar al cabo chico. No le podían ganar. Porque de esa forma yo descubrí cuál es la alternativa y la solución para estas cosas. Se llama amor. Pero no esa hueá de cliché subrayado. No, por favor. Por favor. Los mejores años de mi vida yo los viví bajo la dictadura. Así que a mí me pueden hablar de amor con tranquilidad, ¿ya? Porque la cosa no fue fácil. Estoy vivo, tengo 70 años, che, bien, pero tengan reloj. Pero esto que ustedes están haciendo, esta olla que están destapando por enésima vez, no se olviden ustedes que allá en Santiago hay unos señores que son hermanos, que manejaron las instituciones, que tenían que beneficiar a los menores, se robaron todo el carne de lechuga y los tomates y todo. Y ahí estamos, discúlpenme, dama, entonces ahí, otro punto, junto con eso. ¿Cuándo vamos a desarrollar una demanda fuerte
con contenido, como decía mi abuelita, que era mapuche, con injundia, en contra de las empresas televisivas que manipulan, inducen maliciosamente a los niños a consumir. Pero por favor, un niñito de 2 años, de 3 años ya sabe que tiene para la Navidad. ¿Qué queréis para la Navidad? Le digo a su nieto, y el juego dice, trata lo que es un toy. ¿Qué es lo que es un toy? ¿Qué es lo que es un toy? Un toy es un gringo infeliz así, chico, ¿ya? Que fijas tú, que comercializaron, que lo metieron por aquí. Yo le dije a mi hermano, me pediste un indio mapuche. Pues, Muchas gracias, don Manuel. yo no sé, no sé de tiempo, pero la disposición que yo tengo, si el sordo es bueno, partido. Muchas gracias. Para ir cerrando, yo creo que hay que contagiar de eso y decirle a quienes te rodean, ya, pero ¿y cuál es tu aporte? Porque yo creo que desde lo que realicemos, todos podemos realizar un aporte si entendemos la vocación social, el servicio social, el entender que el país se construye en comunidad, porque precisamente la Constitución de 1980 establece principios que son muy individuales, y esos muy individuales, como bien lo decía Manuel, como lo ha dicho también acá mi compañero Daniel, favorecen solo a algunos y a las familias que gobiernan Chile, los dueños de los recursos naturales, que a la vez son los mismos dueños de los medios de comunicación social, y que ahora se ha destapado que son los mismos que nombran a nuestros jueces, a nuestro Supremo, a los notarios y así. ¿Qué es lo bueno? Que con toda esta tecnología están ocurriendo destapes. Entonces, tal como dice Nina, yo quiero ser enfática y queremos como Defensoría ser categórico en que esto se tiene que denunciar, en el sentido de, no tanto como la demanda, porque lamentablemente otro día podemos hablar ahí como de la admisibilidad jurídica o no por la ley de publicidad, pero sí de como organizaciones manifestarnos y decir, por ejemplo, que nosotros de hecho hemos hecho escrito y lo hemos mandado a los medios, de cuando exista un acto tan atroz, tan abominable como la Matei, diciendo que las muertes eran inevitables, pronunciarse y decir, oye, no vamos a permitir que ustedes estén imponiendo este discurso cuando todavía ese dolor no ha sanado, cuando todavía hay detenidos desaparecidos cuyos restos no se saben dónde están ni cuál fue su paradero. Entonces, y para eso son estas instancias. Finalmente, señalar que el desafío es complejo, porque, como decía Daniel, es súper fácil decirle, no, sí, la familia. Ese es uno de los enfoques que hay que considerar, el enfoque en la familia, pero el otro también es intersectorial. ¿Qué significa eso? Que hay que trabajar de manera mancomunada, colegios, universidades, municipalidades, policías, juntas de vecinos, comunidades civiles, incluso la sociedad civil más básica, que es la misma familia, de manera organizada. O sea, nosotros, como decía Manuel, tenemos que volver a ser capaces a mirarnos con amor, entendiendo que ese niño, esa niña o el de acá, o sea, incluso yendo a lo más básico, empezando a hacer vecindad y empezando a saludar usted al vecino y a ser amable, porque no es lo mismo estar apuntando a alguien que usted conoce a alguien que no conoce, porque si usted no conoce, le da lo mismo, usted es indiferente. Pero si usted sabe las circunstancias de esa persona, puede tener un poquito de empatía conforme a la historia vital que ha atendido. Además, creo que hay que ponerle atención a un tema que en Chile está siendo cada vez más grosero y desobedecido, que es la salud mental y las adicciones. Recién yo les ponía el caso de este chico que tenía el espectro autista, pero existen un montón de otros tipos de enfermedades o alteraciones
que la única forma de solución es mediante la dominación de pastillas, o sea, llegan como a callarlo, a tenerlo, no entendiendo que existen otras formas en las que podemos resetear nuestro sistema a partir de alimentos, de ejercicio, de generar esta serotonina que está dormida, o inclusive otras medicinas alternativas. Yo vengo llegando ahora de un festival de hongos de Chiloé, y los hongos adaptógenos, que no son psicodélicos, sino que están funcionando de manera medicinal, es impresionante. Se viene, de hecho, la nueva era, chicos y chicas, de los hongos que ayudan montón para estabilizar el ánimo, para tener más energía, para fortalecer el sistema inmunológico. Y finalmente, estando yo allá, siempre me doy cuenta, pero lo corroboro en esta instancia, que nosotros somos tan ínfimos frente a la naturaleza, que lo tiene todo, la naturaleza siempre lo ha tenido todo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, la devastamos, no la cuidamos, y yo creo que a eso tenemos que volver a estos remedios, a estas medicinas que son naturales, a respirar, a tomar sol, a hacer actividades al aire libre. Y el amor también es una, o sea, el tener este contacto, este entorno social, nos ayuda, así que muy agradecido de que hayan asistido, de la participación de todos, de las opiniones. Vamos a seguir realizando actividades como Defensoría Popular. Estamos también muy agradecidos que el sitio de Memoria Histórica La Providencia cuente con este lugar en el que se han realizado otras actividades también culturales, porque la idea es que esto se siga expandiendo y que no vuelva a manos de carabineros, porque a las chiquillos y chiquillas les costó pero muchísimo poder tenerlo, y es un lugar donde nosotros queremos que sea un punto de comunión para que empecemos a acercarnos y empecemos a precisamente inspirarnos entre nosotros y también inspirar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Exacto. Bueno, y no quiero dejar al aire ahí al compañero, que creo que Daniel respondió precisamente y comparto la opinión de Daniel. Finalmente terminamos estigmatizando y segregando a este niño, porque claro, efectivamente la ley te permite poder pasar por distintas etapas antes de pasar a la expulsión completamente, ¿verdad? Y te permite hacer reclamos si no estás conforme, pero sabemos cuál es el resultado finalmente, que es sacar a este niño porque no puede contaminar a estos otros. Entonces tenemos que salvar a este grupo que efectivamente no está haciendo nada. Entonces tenemos que segregar al que sí lo hace. Pero ¿y qué pasa después? Y ahí me sumo a las palabras del compañero que se fue hace muy poquito. Los profesores, que son los que están a diario con los alumnos, también están agotados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decía nuestra compañera Karina, tenemos que hacer comunidad efectivamente, porque los funcionarios están agotados, no saben ya qué más hacer, a qué recurrir frente a estos niños. Entonces, saber si aula segura es efectiva para segregar, sí, pero ¿qué hacemos después? Y ahí es donde tenemos que ver cómo intervenimos, y para eso estamos ahora con Defensa Popular y ser un aporte para la sociedad, y esperamos que tengamos participación activa también y nos sigamos viendo en más charlas, distintos temas de interés, y muy agradecido por la participación.